Liturgia para hoy lunes 21 de septiembre. San Mateo Apóstol y Evangelista. Fiesta Rojo. Semana 25 del tiempo ordinario. San Mateo Apóstol y Evangelista. Mateo es una figura que se destaca en el grupo de los apóstoles. La vocación de este recaudador de impuestos en Cafarnaún constituye uno de los episodios sobresalientes del ministerio de Jesús en Galilea. Es representado con un libro o rollo de modo genérico. El Evangelio según San Mateo es el que conecta más luminosamente el Antiguo con el Nuevo Testamento. San Mateo es patrono de los banqueros. Antífona. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, dice el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable misericordia te dignaste a escoger a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y por su intercesión, te sigamos y permanezcamos firmes, unidos a ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 7 y versículos 11 al 13. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor. Esfuércese en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola, es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme».
Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero, y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A Jesucristo, palabra viva que ilumina nuestros pasos, dirijamos nuestras oraciones con fe, digamos: que se cumpla en nosotros tu palabra, Señor. Por la Iglesia fundada sobre la fe de los apóstoles, para que en medio de la fragilidad, de la duda y de las contradicciones que tiene que enfrentar, sepa encontrar la luz y la fuerza de la palabra viva del Evangelio. Oremos. Que se cumpla en nosotros tu palabra, Señor. Por el Papa, el Colegio Episcopal y los sacerdotes, para que, como San Mateo, descubran cada día la mirada de amor de Jesús sobre ellos y renueven su sí alegre a la voluntad de Dios. Oremos. Que se cumpla en nosotros tu palabra, Señor. Por los que han sido llamados a enseñar la Sagrada Escritura, para que en su arduo servicio nunca dejen de anunciar la centralidad de la buena noticia del Evangelio, contenida en el amor y en la misericordia del Padre. Oremos. Que se cumpla en nosotros tu palabra, Señor. Por los que viven en las indiferencias, en la soledad, en el desánimo, para que escuchen la invitación de Jesús a sentarse a la mesa con Él y acoger la salvación y la alegría de su abrazo. Oremos. Que se cumpla en nosotros tu palabra, Señor. Por todos nosotros y por nuestra comunidad, para que aprendamos de Jesús a no juzgar a los hermanos y a acoger a los pecadores con misericordia. Oremos. Que se cumpla en nosotros tu palabra, Señor. En tu Evangelio, Señor, nos entregas la luz que ilumina nuestros días. Te damos gracias por el don de tu palabra viva y te pedimos que nos acompañes siempre y nos sostengas en las necesidades que hoy te hemos presentado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Al venerar, Señor, la memoria de San Mateo, te presentamos nuestras oraciones y ofrendas, y te pedimos que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe has alimentado con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, dice el Señor. Oración después de la comunión. Partícipes en las alegrías de la salvación que San Mateo experimentó, gozoso al acoger en su casa al Salvador, concédenos, Señor, seguir fortaleciéndonos siempre con el alimento de aquel que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Amén. Para meditar. Mateo es el mismo apóstol a quien Marcos y Lucas llaman Leví, y al que se atribuye uno de los 4 evangelios. Por eso, es uno de los santos cuyo nombre más resuena en nuestras celebraciones, porque leemos muy a menudo su evangelio. Sabemos que con su evangelio ejerció un apostolado inmenso. Comunicó la buena noticia a todas las generaciones sucesivas, también a la nuestra. De los 4 símbolos que se aplican a los evangelistas, león, toro, águila y hombre,
A Mateo se le atribuye el de la figura de hombre, porque su evangelio empieza con la lista genealógica de Jesús. Ha constituido a unos apóstoles, a otros evangelistas. En esta iglesia, que es un solo cuerpo y un solo espíritu, cada uno recibe la gracia según la medida del don de Cristo. A unos los ha constituido apóstoles, a otros evangelistas. El día en que recordamos a San Mateo, apóstol y evangelista, es interesante recordar esta página de Pablo. Los diversos carismas son para el perfeccionamiento de los fieles, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mateo, además de ser uno de los elegidos para convivir con Jesús y luego ser sus enviados, fue evangelista, ágil escribano, doctísimo en la ley de Dios, como le llama un responsorio del oficio de lectura. Gracias a él, y ojalá gracias también a nosotros, se cumple lo que dice el Salmo: a toda la tierra alcanza su pregón. Sígueme. Él se levantó y lo siguió. La vocación de Mateo es muy significativa. Jesús elige a un publicano, o sea, a un recaudador de impuestos al servicio de Roma. La potencia ocupante, y como todos los publicanos con mala fama entre el pueblo, Jesús le da un voto de confianza, sin pedirle confesiones públicas de conversión. Mateo le sigue con presteza, dejándolo todo, y le ofrece en su casa una buena comida, a la que también invita a otros publicanos, con escándalo de los buenos. Es la ocasión para que Jesús pueda expresar la finalidad de su misión. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hubiéramos llamado nosotros, si se nos hubiera consultado, a un recaudador de impuestos como apóstol y testigo del Evangelio o como miembro de nuestro grupo de trabajo. Jesús sí. Él lo convirtió de publicano en apóstol, como dice la oración. ¿Somos capaces de dar un margen de confianza a los que tienen mala fama? Jesús se lo dio a Mateo y éste respondió plenamente. Gracias a él tenemos el Evangelio que lleva su nombre, y generaciones han conocido el sermón de la montaña y la sorprendente noticia de las bienaventuranzas, y tantos discursos y parábolas de Jesús. Contemplando el ejemplo de Mateo, podemos preguntarnos, ante todo, si nosotros seguimos a Jesús con la misma prontitud que él. Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y si somos evangelistas, anunciadores de la buena noticia, ¿sembramos un poco de esperanza a nuestro alrededor? San Mateo se propuso demostrar que Jesús cumplía las promesas del Antiguo Testamento. ¿Transmitimos nosotros, como él, la convicción de que en Jesús está la respuesta de Dios a todas nuestras preguntas? Mateo invitó a comer a Jesús. Nosotros no lo invitamos. Somos invitados por él a participar en la Eucaristía, que es su cuerpo y sangre, como alimento para nuestra vida. Tenemos más suerte que Mateo. ¿La sabemos aprovechar? La oración de después de la comunión nos hará pedir. Hemos participado de la alegría saludable que experimentó tu apóstol San Mateo al tener de invitado en su casa al mismo Salvador. Concédenos seguir alimentándonos siempre con el cuerpo y la sangre de Cristo, que no ha venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Ese momento de encuentro con Jesús nos dará la luz y la fuerza que necesitamos para nuestra misión evangelizadora a lo largo de la jornada. Reflexionemos. Hoy en nuestra sociedad, ¿quién es marginado y quién es excluido? ¿Por qué? En nuestra comunidad, ¿tenemos ideas preconcebidas? ¿Cuáles? ¿Cuál es el desafío que las palabras de Jesús plantean a nuestra comunidad hoy? Oremos. Señor, manifiestas tus sentimientos con un decidido quiero misericordia. Haz que no nos sustraigamos a este deseo tuyo y sea para nosotros constante norma de vida. Amén.